my dear students. Good afternoon, everybody. Today is Tuesday, 25 November 2020. It is topic passive voice. Please open your book. It is page 4. It is a explanation in passive voice present in Spanish. Dice, en el ejemplo que dice active voice, te das cuenta que son las oraciones compuestas en su manera normal, pronombre personal más verbo, en presente más objeto. Para convertir esas oraciones en voz pasiva, tendremos que cambiar el orden de sus componentes, es decir, objeto más verbo, to be, más verbo en pasado, participio, más pronombre de objeto. Analiza los siguientes ejemplos. Vamos a ver aquí. Dice, I read a book. ¿Sí? Aquí tenemos el pronombre, es pronoun, verb, en tiempo presente, y a book, ¿sí? Esto le llamamos nosotros la voz activa, active voice. Ahora lo pasamos a voz pasiva, ¿sí? Aquí voy a poner a book, es read, es leído, ¿sí? By me. ¿Por qué? Porque este verbo está en tiempo presente, ¿sabes? Hay que localizar en qué tiempo está el verbo. Read es presente, present. Se escribe igual su pasado, que se pronuncia read, es past, y su pasado participio también se escribe igual, pero es past participle. Aquí la clave es de que ustedes vean en qué tiempo está el verbo. Este verbo está en tiempo presente, entonces el verbo to be tiene que estar en tiempo presente. Aquí vamos a manejar is o are, ¿sí? En singular, acuérdense, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pero como aquí es singular, porque es un libro, entonces voy a poner is. Si fueran books, libros, fuera are. ¿Entendido? Estamos aquí en la página page 4. Vamos a poner aquí. Dice active voice, voz activa. I read a book. I don't read a book. Do you read a book? Y se dan cuenta que el verbo está en tiempo presente, read. Don't es la forma negativa del presente simple y do es la forma interrogativa del tiempo presente simple. Para los que no se acuerdan del presente simple, present simple es así. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, and do they. ¿Sabes? Entonces aquí estamos hablando present simple, ¿sí? Do I, do you, does he, do we, do you, and do they. Das para tercera persona. Estamos hablando de presente simple en forma interrogativa. Interrogative. ¿Sí? Ahora en forma negativa, pues muy sencillo, ¿no? Igual, presente simple. Present simple en forma negativa. I don't, you don't, he, she, and it doesn't. We, you, and they don't. Entonces aquí, por ejemplo, aquí don't es con el pronombre I don't. Si dijera aquí, por ejemplo, she, fuera acá she doesn't. Dijera aquí he, fuera acá he doesn't, él no lee un libro. Ahora, ya que tenemos esto en la voz activa, lo vamos a pasar a la voz pasiva, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Vayan ustedes tomando nota. Esto viene en su libro
page 4, página 4. Is read by me, ¿no? Lo dice, a book isn't read by me, ¿no? Un libro es leído por mí, ¿vale? Porque este es singular, por eso es presente. A book isn't read by me, forma negativa del presente simple, negative, present simple, ¿vale? Y luego dice, is a book read by me? ¿Es un libro leído por mí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que aquí en la voz pasiva vamos a utilizar el tiempo presente, pero del verbo, del famoso verbo to be, ¿sales? ¿Y cuál es el verbo to be? Ustedes ya lo saben, es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Forma interrogativa. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. ¿Sales? Entonces la primera le decía la voz activa, I read a book, ¿no? Yo leo un libro. Le ponemos I read a book. Leo un libro. Entonces un libro, a book, is read by me. ¿Por qué ponemos aquí el is? Porque es singular y estamos manejando voz pasiva, pero en tiempo presente, ¿vales? Y acá en la segunda dice I don't read a book. Yo no leo un libro. Bueno, un libro, como es forma negativa, isn't read by me, no es leído por mí. Y ahora, forma interrogativa, dice acá, do you read a book? ¿Lees un libro? Lo paso en forma interrogativa con el verbo to be. Is a book read by me? ¿Sí? Entonces, porque hay que poner el tiempo presente del verbo to be. Bueno, ahora dice acá, simple present passive. German is spoken in Germany. El alemán es hablado en Alemania. ¿Sí? Aquí es muy importante lo que dice acá. Vamos a ver. Acá dice, la voz pasiva dice, nosotros usamos el verbo to be más el pasado participio del verbo, past participle. Miren, en la voz pasiva siempre se va a manejar el verbo to be en todos los tiempos, pues el presente es lo más sencillo. Se va a manejar en pasado, también se puede manejar en futuro, ¿sí? Pero por lo general este ejercicio trae presente y pasado únicamente, más los participios de los verbos. Por eso es que les mandé un crossword donde tienen ustedes que hacer el ejercicio de los verbos en pasado participio. Por ejemplo, el participio del verbo go va a ser gone. El participio del verbo do va a ser done. El participio del verbo make va a ser made. Y aquí sí hay que aprender a hacer los participios, porque para pasar las oraciones en voz pasiva se necesitan los participios de los verbos, ¿vale? Por ejemplo, del verbo to be va a ser been. Del verbo, otro verbo, cook, que es regular, va a ser cooked, ¿vale? Bueno, acá explica con unos cuadritos, vamos a ver aquí. Igual estamos en la página page 4. Subject. Subject es el sujeto, los pronombres. Plus, am, is o are. Ese es el verbo to be en tiempo presente. Plus, verb in past participle. Verbo en pasado participio. Plus, complement. Más el complemento. ¿Vale? Ejemplo dice, German, el alemán, is spoken
spoken, se habla, ¿en dónde? In Germany. Esto se traduce como que en alemán se habla en Alemania, es lo que nosotros decimos, se hizo, se trabaja, esa es la voz pasiva en español. German is spoken in Germany, el alemán se habla en Alemania. Observen que el is es singular, aquí está el verbo to be, y el verbo está en pasado participio, spoke, speak, presente, spoke, pasado, spoken, participio. No voy a tomar este, no voy a tomar este, voy a tomar este, voy a tomar el past participle, verb past participle, ese es el que voy a tomar. Y acá es singular porque es un solo idioma. Si fuera, por ejemplo, English en German, are spoken in Germany. Dijera are, pero como es singular va a ser is, ¿entendido? Ahora vamos a ver en la página page 5, página 5. Dice, uses of the passive voice in present. Cuando nos interesa más el objeto que el sujeto, es decir, queremos darle más énfasis a la acción, resultado o producto cada persona que realiza la acción, ¿sí? Active voice, ejemplo, Sarah waters the flowers. Sara riega las flores. Este es el verbo, como está en tercera persona le agregaron la S. Bueno, para pasar a la voz pasiva, pues pasamos este complemento que es nuestro predicado y decimos, las flores, the flowers, como es plural, va a ser are, no va a ser ir. Son, are, water, son regadas, sí, water by Sara. ¿Por quién? Por Sara. Entonces aquí es verbo to be en plural y water, el verbo en pasado participio. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver otro. Aquí nos vamos a los ejercicios aquí de este cuadernillo que nos mandaron de la dirección académica y luego los ejercicios en línea. Vamos a ver this active voice. Active voice. Someone breaks, tercera persona se le agrega la S, the window. Alguien quebró la ventana. Para la voz pasiva, passive voice, ¿sí? The window, en este caso es el predicado, lo volvemos acá a sujeto, ¿sí? Is broken by someone. En presente, ¿no? Entonces aquí el verbo está en presente. ¿Por qué está en presente? Porque el verbo está en presente en tercera persona. Si dijera someone broke the window, fuera the window was broken by someone, ¿sí? La ventana fue rota por alguien. ¿Por qué? Porque ese verbo ¿en qué tiempo está? En pasado, ¿sí? Pero aquí voy a poner en la voz pasiva todos los verbos en participio, participle. Aquí la clave está en que tú sepas, conozcas en qué tiempo está la oración. Acá la oración está en tiempo presente. ¿Por qué? Porque el verbo está en presente. Y aquí la oración está en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo está en pasado. Así de sencillo. Entonces, si está en presente voy a utilizar is. Y si está en pasado voy a utilizar was. Y si es singular, is. Y si es plural va a ser are. Y si es plural aquí va a ser were. ¿Sabes? Son muchísimos tiempos en los que se puede manejar, pero únicamente vamos a aprender dos: presente y pasado. Present y past. Nos vamos a la siguiente, la página, page 6. Acá tenemos esta oración muy sencilla, muy simple. Dice, the police arrested him. El policía lo arrestó. El verbo está en tiempo presente. ¿Sí? Ahora, entonces para la voz pasiva tiene que estar también en tiempo presente. ¿Sí? En vez de him, pues es objeto,
Entonces va a pasar a pronombre personal. He is arrested. Él es arrestado. ¿Por quién? Por la policía. By the police. Sí, acá el verbo to be presente porque es singular y arrested es el verbo en